Hola, Nakamas. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a sumergirnos en el épico mundo de One Piece para hablar de algo que tiene al gobierno mundial temblando. ¿Por qué Monkey D. Luffy es una amenaza tan grande para ellos, para Imu y para los 5 ancianos, el temido Gorosei? Agárrense porque esta historia está llena de acción, misterios y revelaciones que van a dejarlos con la boca abierta. Prepárense para un viaje inolvidable. Imaginemos el mundo de One Piece. Un lugar donde los mares están llenos de piratas, marines y secretos que han estado ocultos por siglos. En el centro de todo está el gobierno mundial, una organización que controla casi todo, los mares, las leyes, los reinos y hasta la historia misma. Pero hay una figura que reina en las sombras, Imu, el misterioso líder que ocupa el trono vacío, un trono que supuestamente nadie debería ocupar. Junto a él están los 5 ancianos, el Gorosei, los tipos más poderosos del gobierno mundial que hacen cumplir su voluntad sin que el mundo lo sepa. ¿Pero qué tiene que ver Luffy con todo esto? Bueno, nuestro capitán de sombrero de paja no es solo un pirata cualquiera. Es una tormenta que está a punto de derribar todo lo que el gobierno ha construido durante 800 años. Desde el principio, Luffy ha sido un dolor de cabeza para el gobierno mundial. ¿Recuerdan cuando empezó su aventura en el East Blue? Era solo un chico de goma con un sueño loco, encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Pero incluso en esos días, Luffy ya estaba desafiando el orden establecido. Derrotó a villanos como Arlong, un Gyojin que aterrorizaba pueblos enteros, y a Capitán Morgan, un marine corrupto. Estas pequeñas victorias no parecían gran cosa, pero eran las primeras señales de que Luffy no se doblega ante la autoridad, sin importar quién esté al mando. Y eso, amigos, es algo que el gobierno mundial no puede tolerar. Avancemos un poco en la historia. Luffy y sus piratas de sombrero de paja llegan a Alabasta, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse serias. Se enfrentan a Crocodile, uno de los 7 guerreros del mar, los Chichibukai, que trabajan directamente para el gobierno mundial. Crocodile tenía un plan para derrocar el reino de Alabasta y encontrar el arma ancestral Plutón. ¿Y qué hace Luffy? Lo derrota. Esta fue la primera vez que Luffy se enfrentó directamente a una figura respaldada por el gobierno. Al vencer a Crocodile, no solo liberó a Alabasta, sino que también le dio un golpe al prestigio del gobierno, que perdió a uno de sus peones más importantes. El mensaje fue claro, este chico de goma no respeta las reglas del juego. Pero el verdadero punto de inflexión llega en Enies Lobby. Aquí, Luffy declara la guerra al gobierno mundial de una manera que nadie olvidará jamás. Todo empieza cuando el CP9, una agencia secreta del gobierno, captura a Nico Robin, la arqueóloga de los sombreros de paja. Robin es clave porque puede leer los poneglyphs, unas piedras que contienen la verdad sobre el siglo vacío, un periodo de la historia que el gobierno quiere mantener enterrado a toda costa. Luffy y su tripulación irrumpen en Enies Lobby, una isla judicial del gobierno, y no solo rescatan a Robin, sino que destruyen la isla en el proceso. ¿Y saben qué hizo Luffy? Quemó la bandera del gobierno mundial, declarando abiertamente que no le teme a su autoridad. Eso fue como darle un puñetazo en la cara al Gorosei. Este acto en Enies Lobby no solo fue una afrenta personal, sino un mensaje para el mundo entero: Luffy no se somete. Y aquí es donde el gobierno empieza a verlo como algo más que un pirata molesto. Porque ¿quién es este tipo que no solo desafía su poder, sino que también protege a alguien que puede desenterrar los secretos que ellos han escondido durante siglos? Los poneglyphs son una amenaza directa para el gobierno, porque revelan la verdad sobre el siglo vacío y el reino antiguo, cosas que Imu y el Gorosei no quieren que nadie sepa. Luffy, al proteger a Robin, se convierte en un peligro para su control sobre la historia. Ahora, hablemos de algo que hace a Luffy aún más peligroso, la voluntad de D. Desde el principio, sabemos que Luffy lleva la D en su nombre, Monkey D. Luffy. Esta inicial está envuelta en misterio, pero el Gorosei y Imu la temen como si fuera una maldición. La voluntad de D está ligada a los enemigos naturales de los dioses, y en One Piece, los dioses son los dragones celestiales, la élite que incluye a Imu y al Gorosei. Personajes como Geo de Roger, Porgas de Ace y Marshall de Teach también llevan esta inicial, y todos han causado problemas al gobierno. Pero Luffy lleva esta voluntad a otro nivel. Su espíritu libre, su negativa a rendirse y su habilidad para inspirar a otros son exactamente lo que la voluntad de D representa, la chispa que puede derrocar a los opresores. Sigamos navegando por esta historia. Después de Enies Lobby, Luffy se mete en más problemas. En Sabaody, se enfrenta a un dragón celestial, esos nobles arrogantes que creen que son dioses. Luffy no duda en golpear a uno de ellos, algo que nadie en su sano juicio haría, porque los dragones celestiales son intocables. Este acto no solo enfurece al gobierno, sino que también demuestra que Luffy no respeta su jerarquía. Para el Gorosei, esto es una señal de que este pirata no solo es un rebelde, sino alguien que puede inspirar a otros a desafiar su autoridad. Y créanme, eso es algo que los pone muy nerviosos. Luego llegan Plowdown y Marineford, 2 arcos que consolidan a Luffy como una amenaza de nivel mundial. En Plowdown, Luffy se infiltra en la prisión más segura del gobierno para rescatar a su hermano, Porgas de Ace. No solo logra entrar, sino que libera a un montón de prisioneros peligrosos en el proceso. Y en Marineford, Luffy se presenta en medio de una guerra entre los piratas de Barba Blanca y la Marina, desafiando a los almirantes más poderosos del gobierno, como Akainu, Aokiji y Kizaru.
Aunque no logra salvar a Ace, su presencia en Marineford envía un mensaje: Luffy no le teme a nada ni a nadie, ni siquiera a los más fuertes del gobierno mundial. Después del salto temporal, Luffy regresa más fuerte que nunca. En Dressrosa, derrota a Doflamingo, otro Chichibukai que tenía conexiones profundas con el gobierno mundial. Doflamingo no solo era un traficante de armas y un tirano, sino también un dragón celestial que sabía demasiado sobre los secretos del gobierno. Al derrotarlo, Luffy no solo libera a Dressrosa, sino que también expone la corrupción del sistema que el gobierno protege. Y como si eso no fuera suficiente, forma la gran flota de Sombrero de Paja, una alianza de miles de piratas que lo ven como su líder. Esto le da a Luffy un poder que pocos piratas han tenido, un ejército leal que puede desafiar al gobierno en una escala masiva. Pero la cosa se pone aún más loca en Whole Cake Island. Aquí, Luffy se enfrenta a Big Mom, una de los 4 emperadores, y aunque no la derrota completamente, le da un golpe a su reputación. Además, se alía con personajes como Jinbe y los Piratas del Sol, quienes tienen su propia historia de opresión por parte del gobierno mundial. Cada vez que Luffy se enfrenta a un emperador o a un aliado del gobierno, su influencia crece y el Gorosei empieza a verlo como una amenaza que no pueden ignorar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este pirata une a más personas contra ellos? ¿Qué pasa si su sueño de libertad inspira una rebelión global? Y ahora llegamos a Wano, el arco que cambia todo. Aquí, Luffy no solo derrota a Kaido, otro emperador, sino que también libera a un país entero de su tiranía. Pero lo más importante es lo que pasa con su fruta del diablo. Durante su pelea con Kaido, Luffy despierta el verdadero poder de la Gomu Gomu no Mi, que en realidad es la fruta humano-humano, modelo Nika. Sí, amigos, Luffy no tiene una fruta cualquiera. Esta es una fruta del diablo de tipo Zoan mitológico que lo convierte en la reencarnación de Nika, el dios del sol y la libertad. Y aquí es donde el Gorosei y Imu empiezan a sudar frío. ¿Por qué? Porque la fruta de Nika está directamente conectada con Joy Boy, una figura legendaria del siglo vacío que desafió al gobierno mundial hace 800 años. El Gorosei sabe que esta fruta es especial, durante siglos han intentado capturarla, pero siempre se les escapó. Cuando Luffy despierta su fruta en Wano, el Gorosei entra en pánico. En el manga, incluso ordenan al CP0 que lo elimine a toda costa, porque saben que un Luffy con el poder de Nika es una amenaza existencial. Imu, en particular, odia a Joy y todo lo que representa, y ver a Luffy con este poder debe ser como una pesadilla para él. El despertar de la fruta de Nika no es solo un aumento de poder para Luffy. Es un símbolo. Nika es el dios que trae risas y libertad, y Luffy encarna eso perfectamente. Su habilidad para hacer amigos, inspirar a otros y desafiar a los opresores es exactamente lo que el gobierno mundial teme. Porque el gobierno se basa en el control, la opresión y los secretos. Luffy, con su espíritu libre y su poder de Nika, es la antítesis de todo eso. Cada vez que Luffy libera un país, como Alabasta, Dressrosa o Wano, está desafiando el orden que el gobierno ha impuesto durante siglos. Ahora, hablemos del arco de Egeat, porque aquí las cosas se ponen aún más intensas. En Egeat, Luffy y los Sombrero de Paja se enfrentan directamente al Gorosei, específicamente a High Garcia Saturn, uno de los 5 ancianos. Y vaya sorpresa. Descubrimos que el Gorosei no son solo burócratas poderosos, tienen transformaciones demoníacas que los hacen increíblemente fuertes. Saturn, por ejemplo, puede convertirse en una criatura araña gigante gracias a una fruta del diablo Zoan mitológica. Pero incluso con este poder, Luffy y su tripulación logran resistir, mostrando que están al nivel de las figuras más fuertes del gobierno. A Naga también conocemos más sobre el Dr. Vegapunk, el científico genio que trabaja para el gobierno, pero que empieza a cuestionar sus órdenes. Vegapunk está investigando el siglo vacío, y sus descubrimientos podrían exponer los secretos que el Gorosei e Imu han escondido durante tanto tiempo. Luffy, al proteger a Vegapunk y enfrentarse al Gorosei, se convierte en una amenaza aún mayor, porque está acercándose a la verdad que el gobierno teme que salga a la luz. Si Luffy y Robin logran descifrar los poneglyphs y revelar la historia del siglo vacío, el poder del gobierno podría desmoronarse. ¿Pero qué hace a Luffy tan especial? No es solo su poder o su fruta. Es su habilidad para unir a las personas. A lo largo de su viaje, Luffy ha hecho aliados en todas partes, desde reinos como Alabasta y Isla Gyojin hasta piratas como Law, Kid y la Gran Flota. Incluso tiene conexiones con el ejército revolucionario, liderado por su padre, Monkey D. Dragon, que también quiere derrocar al gobierno mundial. Esta red de aliados hace que Luffy no sea solo un pirata, sino un líder que puede movilizar a miles contra el gobierno. Y eso, para Imu y el Gorosei, es aterrador. Hablemos un poco más de Imu. Este misterioso personaje es el verdadero cerebro detrás del gobierno mundial. Nadie sabe quién es realmente, pero su odio por la voluntad de Dei y por Joy es evidente. En el arco de Reverie, vemos a Imu sosteniendo un cartel de recompensa de Luffy, junto con los de otros como Blackbeard y Chirauzi. Esto nos dice que Imu ve a Luffy como una amenaza directa, no solo por su poder, sino por lo que representa. Imu destruyó el reino de Lulusia sin pestañear, mostrando su crueldad, y es probable que esté dispuesto a hacer lo mismo con cualquiera que se interponga en su camino. Pero Luffy no es alguien que se rinda fácilmente. El Gorosei, por su parte, no se queda atrás. Estos 5 ancianos no solo son poderosos, sino que también tienen un conocimiento profundo del mundo.
Saben todo sobre el siglo vacío, los poneglyphs y las armas ancestrales como Plutón, Poseidón y Urano. Su misión es mantener esos secretos enterrados, y Luffy, con su tripulación y su determinación, está cada vez más cerca de desenterrarlos. En el manga, los vemos discutiendo sobre la fruta de Nika y el peligro que representa Luffy. Incluso están dispuestos a sacrificar a uno de los suyos, como Saturn, si fallan en detenerlo. Eso muestra lo desesperados que están. Otro factor que hace a Luffy una amenaza es su conexión con las armas ancestrales. En Isla Gyojin, descubrimos que Chiraoshi es Poseidón, una arma capaz de controlar a los reyes marinos. Luffy se gana su lealtad, lo que significa que tiene acceso a un poder que podría destruir al gobierno mundial. En Wano, se revela que Plutón, otra arma ancestral, está escondida en el país, y Luffy, al liberar Wano, está más cerca de descubrirla. Si Luffy logra controlar estas armas, el equilibrio de poder que el gobierno ha mantenido durante siglos podría colapsar. Además, Luffy tiene un don único, su carisma. Donde quiera que va, inspira a la gente a levantarse contra la opresión. En Alabasta, motivó a un reino entero a luchar por su libertad. En Dressrosa, despertó la esperanza en un pueblo esclavizado. En Wano, lideró una rebelión contra un emperador. Este poder de unir a las personas es algo que el gobierno mundial no puede combatir con fuerza bruta. Porque aunque tienen ejércitos, marines y armas, no tienen la lealtad del pueblo. Luffy, en cambio, tiene el corazón de miles, y eso lo hace imparable. Ahora, pensemos en el contexto más grande. El gobierno mundial ha mantenido el control durante 800 años, pero su reinado se basa en mentiras y opresión. Han borrado la historia del siglo vacío, destruido reinos como Ohara por investigar la verdad y esclavizado a razas enteras como los Gyojin. Luffy, con su sueño de libertad y su conexión con Nika, representa todo lo opuesto a eso. Él no solo quiere el One Piece, quiere un mundo donde todos puedan ser libres. Y ese sueño choca directamente con la visión de Imu y el Gorosei, que quieren mantener el statu quo a cualquier costo. En el arco de Reverie, vemos cuán lejos está dispuesto a llegar el gobierno para proteger sus secretos. Durante la reunión de los reyes, Imu y el Gorosei asesinan a Nefertari Cobra, el rey de Alabasta, porque sabía demasiado sobre la reina Nefertari Lili y la voluntad de D. Este acto muestra la crueldad del gobierno, pero también su miedo. Porque si están dispuestos a matar a un rey para mantener sus secretos, imagina lo que sienten por Luffy, que está cada vez más cerca de descubrir la verdad. Y no olvidemos a los aliados de Luffy. Además de su tripulación, tiene a la gran flota, a los samuráis de Wano, a los minks de Zou, a los Gyojin de Isla Gyojin y potencialmente al ejército revolucionario. Incluso piratas como Law y Kid, que no son exactamente sus amigos, han terminado luchando del mismo lado contra enemigos comunes. Esta red de aliados hace que Luffy sea una amenaza no solo por su fuerza, sino por el movimiento que está creando. El Gorosei sabe que si Luffy une a todas estas fuerzas, podría desencadenar una guerra que el gobierno no está preparado para enfrentar. En el arco de Elbaf, que está en marcha en el manga, vemos que la historia está entrando en su recta final. Las revelaciones sobre el pasado, como la de Rox de Sebek, un pirata que desafió a Imu hace décadas, nos dan pistas sobre lo que Luffy enfrentará. Rox también llevaba la voluntad de D y tenía ambiciones de derrocar al gobierno, pero fracasó. Luffy, sin embargo, tiene algo que Rox no tenía, un corazón puro y la capacidad de inspirar a otros. Esto lo hace aún más peligroso, porque no solo lucha por poder, sino por un ideal. Hablemos un momento de Imu. Este personaje es un misterio total, pero sabemos que es el verdadero poder detrás del gobierno mundial. Su odio por Luffy no es solo personal, es histórico. Imu parece saber quién fue Joy Boy y qué representaba, y el hecho de que Luffy sea la reencarnación de Nika lo pone en el centro de su mira. En el manga, vemos a Imu destruir un reino entero, Lulusia, solo para mantener su existencia en secreto. Si está dispuesto a hacer eso, imagina lo que hará para detener a Luffy, que está cada vez más cerca del One Piece y de la verdad. Pero Luffy no está solo en esta lucha. Su tripulación es su mayor fortaleza. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brock y Jinbe no solo son fuertes, sino que comparten su sueño. Robin, en particular, es clave, porque su habilidad para leer los poneglyphs es algo que el gobierno teme profundamente. Si Luffy y Robin logran encontrar el One Piece, no solo cumplirán su sueño, sino que expondrán los secretos del siglo vacío, algo que podría destruir la legitimidad del gobierno mundial. Y aquí está el gran final de esta historia. Luffy no es solo una amenaza por su poder o sus aliados, sino por lo que representa. Él es la encarnación de la libertad, la esperanza y la resistencia contra la opresión. Cada victoria suya, desde derrotar a un Chichibukai hasta liberar un país, es un golpe contra el sistema que Imu y el Gorosei han construido. Ellos saben que si Luffy encuentra el One Piece, no solo se convertirá en el rey de los piratas, sino que podría desencadenar una revolución que cambie el mundo para siempre. Así que, nakamas, ahí lo tienen. Luffy es una amenaza para el gobierno mundial, Imu y el Gorosei porque desafía su autoridad, protege a los que pueden revelar sus secretos, lleva la voluntad de D y tiene el poder de Nika. Pero, sobre todo, es una amenaza porque inspira a otros a soñar con un mundo mejor. ¿Qué les parece? ¿Creen que Luffy logrará derrocar al gobierno mundial? ¿O Imu y el Gorosei tienen unas bajo la manga?
Déjenme sus teorías en los comentarios, denle like si les gustó este viaje por el Grand Line y suscríbanse para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video, y que el espíritu de Nika los acompañe.